Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, hablando un poco de estadística. Empezamos con la siguiente situación. ¿Le parece que el censo del 2017 fue un éxito? Entonces, una persona respondió sí, otra sí, sí, después no, no. Otras respondieron no sabe, no tienen opinión acerca de esto. En vista de los censos nacionales, un grupo de estudiantes de primero de secundaria realizó una encuesta para determinar qué les pareció a las personas este censo. Elabora una tabla de frecuencias para interpretar los resultados. Las respuestas que obtuvieron son las mostradas en la pizarra. O sea, esto es lo que han respondido a la encuesta que han hecho estos estudiantes. A ver, vamos a hacer cómo han formado los estudiantes la tablita de frecuencias. Entonces acá tenemos la tabla de distribución de frecuencias sin intervalos, ¿no? Sí, porque las respuestas son precisas, no son cualitativas. Si no, no sabe. Entonces acá ponemos en la primera columna las respuestas, sí, no, no sabe. Y acá hacemos el conteo, sí, mira, han contestado 5 más 5 más 5, 15, 16 personas. Si nosotros contamos acá el sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coincide con lo que está acá. Entonces a eso yo le llamo las frecuencias. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. En este caso representa las 16 personas que han dicho sí. ¿Cuántas personas respondieron no? 5, 5, 14. Y si cuento arribita voy a tener como frecuencia 14. Esta es la frecuencia absoluta que se simboliza con F sub minúscula. No sabe 10 personas. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La frecuencia relativa o porcentual. Este 16, mira, si yo, ¿cuántas personas son si yo sumo? Mira, si yo sumo acá son 16 más 14, son 30 más 10, 40 personas. Son 40 personas, ¿no? Entonces, mentalmente solamente, ahorita vamos a explicar de otra manerita, ¿no? ¿Sí? Entonces, son 40 personas, o sea, 40 personas es el 100%, 16 personas me representa el 40%, 14 personas me representa el 35% y 10 personas me representa el 25%. La tabla de distribución de frecuencias sin intervalos es una tabla de resumen donde nos indican los datos con sus respectivas frecuencias. Se emplea para pocos datos. Sí, eso es correcto. Continuamos. La tabla de distribución de frecuencias presenta los siguientes elementos. Mira, frecuencia absoluta simple. La sumatoria de los f sub i me da el total de datos, ¿no? ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite un dato. Eso es lo que yo había dicho acá. Mira, esta frecuencia, estos 16, es la cantidad de veces que se repite la respuesta sí. Si yo sumo todas estas frecuencias me va a dar el total de datos. Yo sumé para mi ejemplo fue 40 datos. Frecuencia relativa simple, ¿no? Se representa por h sub i, ¿no? Es la razón entre la frecuencia absoluta simple y el tamaño de la muestra. Entonces, el primer h sub i es el primer f sub i sobre n. La frecuencia relativa simple para la fila 3 es la frecuencia 3 sobre la cantidad de datos. Al final la suma siempre va a ser 1. En la siguiente tabla vamos a mostrar esto. Dice, al encuestar a 20 alumnos sobre sus preferencias por ciertas redes sociales, Face, Messenger, WhatsApp, se obtuvo los resultados. Mira, este es Messenger, este es Face y así sucesivamente. Esto lo hemos organizado en la siguiente tabla de frecuencias. Mira, las redes sociales son el Face, el Messenger, WhatsApp. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, ¿cuántos prefieren la red social de Facebook? Son 7. Si yo cuento, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Messenger prefieren 5. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y WhatsApp prefieren 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya está. Si yo sumo todos estos datitos, 7 más 5 más 8, que son las frecuencias absolutas, me da 20. Y eso es el total de datos. Esta es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa simple. Era la división entre esta frecuencia absoluta 7 entre el total de datos que es 20. O sea, va a ser 7 sobre 20. El siguiente será 5 sobre 20 y el último será 8 sobre 20. Si yo sumo 7 sobre 20 más 5 sobre 20 más 8 sobre 20 me da 20 veinteavos, que es 1.
Pero también podemos hallar su parte decimal. A veces nos conviene sacar el decimal. Si yo divido 7 entre 20 me da 0,35. 5 entre 20 0,25 y 8 entre 20 0,40. La suma de esto también me da 1. Ahora, quiero yo el porcentaje. ¿Se acuerdan que acá le sacamos el porcentaje? Entonces, otra manera de hacer es a este 0,35 lo multiplico por 100 y la coma recorre dos espacios y tengo 35%. A este 0,25 lo multiplico por 100, la coma recorre dos espacios, tengo 25%. Y igualito sería 40%. La suma tiene que ser el 100%. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora para tabla de distribución de frecuencias con intervalos? Antes de comprar instrumentos musicales para la banda de un colegio, el director hizo una encuesta a 40 padres de familia. ¿Con cuánto dinero podrían colaborar? Los resultados en soles fueron los siguientes. Acá tenemos padres que han dado 40 soles, 30, 12, 7 y así sucesivamente. La tabla de frecuencias con intervalos es una presentación resumida y ordenada de los datos, donde se indican los valores de las variables dentro de intervalos con sus respectivas frecuencias. Se emplea cuando hay muchos datos. En el problema, como hay muchos datos diferentes entre sí, lo mejor es ordenarlos para representarlos en una tabla de frecuencias con intervalos. Para ello se debe determinar primero los siguientes elementos. El tamaño de la muestra. En este caso, ¿te acuerdas que eran 40 padres de familia? O sea, el tamaño de la muestra es 40, n vale 40. El rango. El rango es la diferencia entre el mayor dato y el menor dato. Entonces, si yo acá veo el mayor dato es 55. Y el menor dato que yo voy a ver es, a ver, vamos a buscar acá, mira, 5, el menor dato. Y el mayor dato 55. Entonces, eso es el rango. O sea, el rango que es, profesor, restar el mayor dato 55 menos 5 me da 50. Entonces, en este rango de 50 van a estar todos mis intervalos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo tengo que hacer, mira, el intervalo de clase, ¿no? El intervalo de clase es, ¿no? Los datos los agrupamos en intervalos convenientemente llamados intervalos de clase. Para los 40 datos fijamos 5 intervalos, por lo que el tamaño de cada intervalo o ancho de clase será. El ancho de clase es el rango. El rango te acuerdas que era 50 entre el número de intervalos. En este caso hemos quedado que sean 5 intervalos. Entonces, 50 entre 5, el ancho de clase va a ser 10. ¿Ya? Ahora empezamos. ¿Cómo hemos elaborado esta tabla? El menor dato, ¿te acuerdas que era 5? Aquí está, mira, el intervalo 5. Como el ancho me salió 10, a este 5, mira, intervalo cerrado le aumento 10, sería 15, pero abierto. Entonces acá está abierto, mira, acá empiezo otra vez ahora con 15, pero cerrado, más 10, 25, abierto. Como acá abierto, acá empiezo con 25 cerrado, más 10, 35. Y de la misma manera acá 35 cerrado, más 10, 45. 45 más 10, 55. ¿Te das cuenta que la variación entre cada intervalo es de 10 a 10? Otra cosita también que debemos saber es la marca de clase. La marca de clase es el promedio entre, yo agarro este intervalo, a 5 le llamo límite inferior y a 15 le llamo límite superior. Si yo sumo 5 más 15 me da 20, lo divido entre 2 me da 10, o sea, eso es la marca de clase, el promedio de estos dos datos. Mira acá, 15 más 25 me da 40, entre 2, 20. 25 más 35 me da 60, entre 2, 30. 35 más 45 me da 80, entre 2, 40. 45 más 55 me da 100, entre 2, 50. Y fíjate, mira, de 10 a 20 hay 10, a 30 10, o sea, el ancho de clase se mantiene. Ahora voy a contar mis datitos, mira. ¿Cómo se hace el conteo? Se hace dato por dato, ¿no? En el primer intervalo voy a tener datos desde 5 y menores que 15, ¿no? Entonces, datos desde 5, mira, y menores que 15. Mira, tendría el 12, tendría el 7, tendría el 5, ¿no? ¿Sí? Tendría el 10 y seguiría contando. Entonces, eso lo voy marcando acá. Entonces, en total voy a tener 6. O sea, 6 datos, ¿no? O sea, 6 padres de familia que han colaborado con cantidades menores a 15 soles. ¿Ya? Y padres que han colaborado desde 15 soles y cantidades menores que 25 soles, yo me voy a dar cuenta que van a ser 8 padres. Si yo cuento acá, o sea, voy a tener 8 padres, ¿no? Tengo que contar uno por uno.
¿Cuántos padres han dado desde 25 soles y menos de 35? 15. De 35 soles a menos de 45, 6. ¿Y cuántos padres han dado de 45 a más? 5. La frecuencia relativa, ¿te acuerdas? Mira, yo uso como son 40, 40 padres. Entonces, si yo divido 6 entre 40 me da 0,150. 8 entre 40 me da 0,200. 15 entre 40, 0,375. Y cada uno. Y si yo sumo todo esto, me tiene que dar la unidad. Ya. Bueno, acá están haciendo referencia a la marca de clase que ya les expliqué, ¿no? Que era la suma de este intervalo del límite superior inferior y entre 2, ¿no? Pues están haciendo mención a eso, ¿no? Y acá tenemos algunos problemitas que están resueltos, ¿ya? ¿Sí? Están resueltos, ¿no? Por ejemplo, solamente vamos a analizar el primerito. Mira, dice, la tabla muestra el resultado de una encuesta a un conjunto de alumnos sobre cómo se trasladan de su casa. Algunos se trasladan, mira, en lo que es autobús, caminando, caminata, movilidad escolar, auto, otros. Entonces, nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿no? De que hay 10 alumnos que utilizan el autobús, 8 se van caminando, 12 en movilidad escolar, 4 en auto y en otros medios 6. Dice, determina el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra será pues sumar las frecuencias absolutas, 10 más 8 más 12 más 4 más 6, ¿no? Como dice acá, 10 más 8 más 12 más 4 más 6. Y me da que son 40 datos, ¿no? Son 40 alumnos. Después me pide la frecuencia relativa de los que se trasladan en movilidad escolar. Movilidad escolar son 12 y el total es 40. ¿Te acuerdas que la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta, en este caso 12, sobre el total de datos que es 40? 12 sobre 40 me da 0,30. ¿Y qué porcentaje toman autobús? Entonces, para ver autobús, yo tengo que sacar primero la frecuencia relativa y después lo multiplico por 100%, o lo que se dice frecuencia relativa porcentual, ¿no? Entonces, como es autobús es el primero, entonces sería 10. Entonces coloco, ¿no? ¿No? Ya está, ¿no? Sería 10, ¿no? Sería 10, aquí está 10. Y el total de datos es 40, ¿no? Entonces, multiplicado por el 100% se va un 0, se va un 0, 100 entre 4, 25%. Pues la respuesta sería 40, 25% ¿no? Y 0,30, ¿no? Bueno, lo que está acá, mira, 40, 0,30 y 25%. Entonces, eso ha sido todo. Vamos a continuar ahora resolviendo más problemitas.